La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos todos a participar de las gloriosas verdades del libro de Apocalipsis. Después de haber estudiado el libro de Romanos, quisiera que juntos estudiemos el libro de Apocalipsis. Muchos le tienen miedo a este libro, se espantan cuando comienzan a ver lo que dice en cuanto a los terribles juicios que vienen sobre la faz de la tierra, pero la verdad de las cosas que esos juicios es para los impíos no arrepentidos, pero para los creyentes en Cristo Jesús seremos galardonados en lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Ahora bien, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Este es el mensaje que nos da Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Pero antes de continuar con este interesante libro, quiero invitarlos para los miércoles que tenemos estudios intensivos sobre profecía. También tenemos servicio el día viernes a las 7:30. Y el domingo a las 10 de la mañana, culto devocional y clases bíblicas para adultos, para jóvenes y para niños. El domingo a las 4 tenemos oración intensiva, donde llevamos las cargas, donde presentamos todas las peticiones necesarias al Todopoderoso. Al mismo tiempo, les invitamos al servicio de las 5, servicio general, donde es bendecido de manera grande y poderosa por el mismo Dios. Muy bien, quiero darles por lo menos el panorama general de todo el libro hacia vuelo de pájaro, es decir, el contenido sencillo, para que usted note cómo está organizado todo ese libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de las cosas que has visto. Es decir, nos habla acerca de las cosas que has visto. Lo vamos a explicar detalladamente, detalladamente, cuando entremos de lleno en lleno en el estudio. Quiero presentarle un pequeño bosquejo. Según el capítulo 1, verso 1 al 3, encontramos el prólogo. Mientras que el verso 4 al verso 8 del capítulo 1 está la salutación. Y el capítulo 1, verso 9 al verso 18 está la visión en Patmos de Cristo glorificado. Y vemos también en el capítulo 1, verso 19 y verso 20 la orden de escribir. Esa orden la recibe Juan para escribir lo que ve. En segundo lugar están las cartas a las 7 iglesias. Esto trata de las cosas que son, según el capítulo 2 y capítulo 3. Tenemos en primer lugar la carta con un mensaje muy interesante a la iglesia de Éfeso, según el capítulo 2, verso 1 al versículo 7. En segundo lugar está la carta a la iglesia de Esmirna, según el capítulo 2, verso 8 al 11. La carta a la iglesia de Pérgamo, según el capítulo 2, versos 12 al 17. La carta a la iglesia de Tiatira, según el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 18 al verso 20. La carta a la iglesia de Sardis, esto es en quinto lugar. Primero está la carta a la iglesia de Éfeso, la segunda es la carta a la iglesia de Esmirna y la cuarta a la iglesia de Pérgamo y la cuarta a la iglesia de Tiatira.
la quinta es la carta a Sardis. Esto es el capítulo 3, verso 1 al 6. Y tenemos entonces en sexto lugar la carta a la iglesia de Filadelfia, según el capítulo 3, versos 7 al 13. Y vemos a la luz del capítulo 3, verso 14 al 22, en séptimo lugar. En séptimo lugar tenemos la carta a la iglesia de la Odisea. Voy a recalcarle, primero está la carta a Éfeso, la segunda a Esmirna, la tercera a Pérgamo, la cuarta a Tiatira y quinto a Sardis y sexto a Filadelfia y séptimo a la iglesia Laodicea. Esto trata de las cosas que son, según ese capítulo. La revelación del futuro son las cosas que han de suceder después de estas. Esto tiene que ver a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. La visión del trono celestial se registra en el capítulo 4. El libro con los 7 sellos lo dice claro el capítulo 5. La apertura de los 6 de los sellos, el tiempo de la ira divina, según el capítulo 6. Los que serán salvos en la gran tribulación. Se mencionan 2 grupos, los 144,000 sellados del pueblo de Israel, es decir, 12,000 de cada tribu, que son 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Multiplicados, entonces nos da 144,000 judíos que son señalados especialmente para ser pregoneros también de justicia y para seguir al Cordero de Dios. De ahí encontramos, según vemos en las Santas Escrituras, el capítulo 8 y capítulo 9, está la apertura del séptimo sello y la presentación de los 7 ángeles con sus respectivas trompetas. Estos ángeles no están para tocar cantos, himnos especiales, sino para que al son de esas trompetas vengan los juicios para los impíos no arrepentidos. El ángel fuerte con el librito que está parado, parte en las aguas del mar y parte en la tierra. Tiene un librito en sus manos. Ahora, según el capítulo 10 y el capítulo 11, verso 1 al 14, se mencionan los 2 pregoneros de justicia, que son los 2 testigos que Dios levantará en el tiempo de la gran tribulación. De ahí tenemos el capítulo 11 de Apocalipsis, versos 15 al 19, la séptima trompeta. Y en los pasajes del capítulo 12 al capítulo 15, los 7 grandes personajes, y cuando me refiero a esto, los 7 grandes personajes de los últimos tiempos, se ven marcados en esos capítulos 12, 13, 14 y 15. Según el capítulo 16, nos habla de las copas de la ira divina, la consumación de las cosas que van a perecer completamente y las que van a permanecer. La caída de Babilonia se registra en el capítulo 17, verso 18. El cántico de aleluya en el cielo, según el capítulo 19, verso 1 al 10. La segunda venida de Cristo se ve totalmente registrada en el capítulo 19, verso 11 al 21. Y el reino milenial de Cristo se registra en el capítulo 20, verso 1 al 10. Y el juicio del gran trono blanco está registrado en Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Cuando el cielo y la tierra huyen de la presencia del gran juez Jesucristo,
Entonces, el capítulo 21, verso 1 al capítulo 22, verso 5, encontraremos o se nos dice claramente cielo nuevo y tierra nueva. Según el capítulo 22, versos 6 al 21, están las últimas palabras de Dios. Entonces, comenzando con la introducción a este libro llamado el libro de Apocalipsis. Iremos por partes. En la introducción que hace el apóstol a este libro, nos habla de una palabra tan importante, Apocalipsis. Las palabras, la revelación de Jesucristo que comienza Apocalipsis, que indica que el tema de todo el libro, la palabra revelación, que es traducida del término griego Apocalipsis, que significa correr el velo o descubrir o destapar, es lo que nos da a entender las Santas Escrituras. Entonces, comenzando con el pasaje 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Mientras tanto que el versículo 3 nos dice claramente que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es la razón por qué debemos estudiar atentamente el libro de Apocalipsis. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, esta palabra da título al libro. La revelación fue dada a Juan para que la transmitiera a otros, a sus siervos, y predice las cosas que deben de suceder pronto, en lugar de hacer una presentación histórica como los 4 evangelios. La palabra pronto se encuentra registrado 4 veces en este libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 2, verso 16. Capítulo 22, verso 7, verso 12 y verso 20. Por lo tanto, es necesario prestarle atención. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pronto, que significa rápido, hazlo rápido, arrepiéntete lo más pronto posible. Según el pasaje de Apocalipsis 22, versículo 7, encontramos otro pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor está diciendo con claridad que pronto vendrá. Pero algunos dicen burlándose, pero ya han pasado 2000 años y vamos sobre el tercer año, es decir, sobre el tercer milenio ya. Y Cristo no ha venido. Recuerde lo que dice el Salmos capítulo 90, que 1000 años para Dios es como una de las vigilias de la noche. La noche tiene 4 vigilias, de las 6 para las 9 una, de las 9 para las 12 la segunda, y de las 12 para las 3 es la tercera, la cuarta de las 3 para las 6. Entonces, 1000 años para Cristo es como 4 horas prácticamente, o 3 horas, mejor dicho. Entonces podemos decir que para Dios es un espacio minucioso, pero para nosotros es una eternidad. Pero Él dice, he aquí que vengo pronto, pero llama bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, que la persona no deje este libro tirado simplemente sin leerlo, sino que lo lee y se aferra a las promesas de Dios, porque todas las promesas están dadas para los justos, pero los juicios están decretados para los impíos que no quieren nada con Dios.
Y otro pronto se encuentra en Apocalipsis 22:12, que sería el tercero. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y según el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esto dice la iglesia y el Espíritu de Dios. Sí, ven Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Por lo tanto, hay que leer y poner en práctica lo que leemos. Esto significa que cuando acontezca, la acción será repentina, será rápida, no necesariamente que va a ocurrir de inmediato, pero una vez que comiencen los acontecimientos de los últimos tiempos, esto se dará en rápida sucesión. Será rápido uno tras otro de los eventos. Jesús dijo en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ojalá que encuentre fe, porque cada día la tierra se está corrompiendo, los hombres se están corrompiendo sobre la tierra, y por causa del hombre la tierra se vuelve corrupta. Pero dice la Biblia en Hechos 12:7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, ese hasta pronto suceden cosas con rapidez, que serán hechas con tanta rapidez que el hombre no tendrá chance de actuar, porque las hará Dios con rapidez. Y él cegará los ojos de los impíos, como lo hizo para sacar a Pedro de la cárcel. Por eso entendemos que la gracia de Dios, que se nos está extendiendo con ese tan pronto, eso tan pronto, que significa que lo hará tan rápido, tan veloz, que el hombre no tendrá chance, ni el diablo tampoco, de prepararse. Por eso hay que estar preparados, revestidos en plena santidad de Dios, para que de esa manera no seamos sorprendidos. En Hechos capítulo 22, verso 18, dice, le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí está hablando también de un prontamente, sal de Jerusalén. Esto quiere decir, sale de inmediato. Otro pasaje es Hechos 25:4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Está hablando tan pronto. Según Romanos, en el capítulo 16, verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de vuestros pies. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, la palabra declaró viene del verbo griego examenen, que significa dar a conocer por medio de señales o símbolos, pero el verbo también incluye la comunicación por medio de palabras. No se da el nombre del ángel mensajero, pero algunos creen que es Gabriel, el mismo que llevó el mensaje a Daniel y a María, según Zacarías. Ahora bien, podemos considerar los mensajes que llevó estos siervos a Daniel. Oí una voz del hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Según este pasaje, no es tampoco el arcángel Miguel, sino que el arcángel Gabriel es el personaje que es usado especialmente acá. Entonces, Daniel dice, y oí una voz
de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, Dios hablándole a su ángel para que le diese la explicación a Daniel. Según el capítulo 9 de Daniel, versos 21 y 22, aún estaba hablando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tanta certeza, o mejor dicho, volando con presteza, con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender, habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero note cómo salió el ángel. El ángel salió volando con presteza, es decir, con rapidez. Es decir, que Dios ejecutará todo lo que va a hacer con tanta rapidez. Lo va a hacer pronto, como los juicios que ha traído a través de los tsunamis y a través de terremotos, tornados, desbordamiento de ríos, que la tierra se ha abierto. Ha sido en fracción de momento, donde miles de personas han sido sacudidas, han sido totalmente castigadas, y la gente no ha tenido lugar para decir: me escapo. Cuando vino a decir: me salgo de aquí, era demasiado tarde para muchos. En Lucas capítulo 1, verso 26, nos habla acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Le dijo: al sexto mes del ángel, al sexto mes el ángel, mejor dicho, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué iba ese ángel? Iba a buscar una mujer virgen, una mujer que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Así saludó el ángel a esa importante señorita, porque dice el verso 28, y entrando el ángel en donde ella se encontraba, la saludó: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces vemos a una mujer que realmente Dios encontró gracias. Gracia específicamente para convertirla en mamá del Hijo de Dios. Ahora bien, a la luz de estos interesantes pasajes, la palabra su siervo, doulos, que generalmente significa esclavo, Juan es la misma que usa Pablo, Santiago, Pedro y Judas, como lo hemos visto en el estudio de Romanos. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Según Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los mismos obispos y diáconos. Es decir, al pie de la letra, Cristo Jesús ciertamente estaba con estos líderes, pero estos líderes, que es Pablo y Timoteo, son siervos de Jesucristo. Y ellos saludan a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y saludan también a los obispos y diáconos que están en ese lugar. Como Tito capítulo 1, según el verso 1, vemos entonces otra vez Pablo saludando. Y saluda diciendo que él es siervo de Dios y que es apóstol de Jesucristo, como lo vemos en este interesante pasaje, llamándose siervo del Dios vivo
y de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Otro gran pasaje bíblico lo podemos contemplar especialmente en que Dios se glorifica de una manera grande y poderosa, y debemos estar contentos, felices con lo que Dios enseña en las Santas Escrituras. Qué interesante. Entonces, en Santiago 1, versículo 1, segundo de Pedro capítulo 1, verso 1 y Judas, usan la misma palabra esclavo, siervo, al hablar de su posición como siervos del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 1, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El que ha dado testimonio de la palabra de Dios se está refiriendo a Juan, el autor de este libro. El que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces a él se le revela lo que es el libro de Apocalipsis. Con toda fidelidad, Juan describe el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en todas las cosas que pudo ver. Lo que él observó fue la comunicación de y acerca de Jesucristo mismo. Y entonces se convirtió en un fiel testigo de todo lo que vio, de todo lo que oyó, y lo transmitió a toda persona posible. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, Dios llama bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No hay que tenerle miedo por nada al libro de Apocalipsis. Si usted vive una vida pura, una vida santa, no debe de estar con canilleras. No debe de estar sus rodillas dándose una con la otra, ni debe de cerrar la Biblia porque diga, uy. Al contrario, debe de leerlo porque hay un gran galardón para los justos. Y para aquellos que no andan bien deben de leerlo para que se arrepientan y se arreglen bien con el Señor. Queridos televidentes, el tiempo se nos fue y les deseo la gracia de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes y a todos los suyos. Necesita oración, llámeme por favor al área 323-202-0229. Área 323-202-0229. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.